La certeza de la Escritura. Repasemos algunos de los detalles relativos a la Biblia. Está compuesta por 66 libros escritos en varios idiomas durante un período aproximado de unos 1500 años, por más de 40 hombres en 3 continentes: África, Asia y Europa. Estos escritores humanos venían de trasfondos, ocupaciones y perspectivas muy diferentes. Eran pescadores, pastores, militares, reyes, un copero real, un médico, un recaudador de impuestos, un hacedor de tiendas y otros. Algunos escribieron desde la prisión, mientras que otros escribieron sus palabras en un palacio. Aunque los escritos de estos hombres cubren muchos temas, la unidad encontrada a lo largo y ancho de los distintos libros es impactante, pero definitivamente no fortuita. Su tema central es el dilema del pecado de la humanidad, la consiguiente separación de su Creador, su ineptitud para restaurar la relación con Dios y la respuesta divina de un Mesías, el Señor Jesucristo. Este contenido está entremezclado coherentemente desde Génesis hasta Apocalipsis. El hecho de que los escritores de la Biblia no se reunieran, no pudieron, para planificar lo que escribían, es impresionante. Ninguna persona o comité supervisó y estableció la dirección del proceso. Dios mismo lo hizo. Como las Escrituras se escribieron durante un periodo tan largo de tiempo, la mayoría de los escritores no se conocieron personalmente ni vivieron en la misma era. Se añadieron libros a la colección ya existente, pues se escribieron en un periodo de más de 1500 años. Detente un momento y piensa en hace más de 1500 años. Eso va más atrás de incluso el Imperio Británico. Impactante. Ahora, generaciones después, es abrumador pensar que la Biblia que leemos vino como un solo libro escrito por hombres que no tenían un conocimiento explícito de la estructura general. Sus papeles individuales se podrían comparar al de distintas personas de diferentes generaciones y culturas escribiendo capítulos de una novela, sin que ninguno de ellos tuviera un bosquejo general o incluso una trama por la cual regirse. La asombrosa coherencia de este libro demuestra su origen divino. Como una sinfonía, cada parte individual de la Biblia contribuye a la armonía general, que es orquestada por un solo Dios. Solamente este conocimiento es evidencia abrumadora de la inspiración divina de la Escritura. Pero llevémoslo un paso más adelante, discutiendo la precisión de estos distintos escritores. Se escribieron profecías que predecían la llegada del Mesías en varios libros del Antiguo Testamento durante cientos de años, en algunos casos incluso 1000 años antes del nacimiento de Jesús. La mayoría de los eruditos de la Biblia está de acuerdo en que hay más de 300 de estas profecías en el Antiguo Testamento. Cuando Jesús vino a este mundo, le dijo a su Padre: «Aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras». Hebreos 10:7, Nueva Traducción Viviente. Y a la gente Jesús declaró: «Pero las Escrituras me señalan a mí». Juan 5:39, Nueva Traducción Viviente. El cumplimiento de Jesús de todos estos escritos proféticos es una evidencia abrumadora de la inspiración divina de las Escrituras. Una refutación muy común a esta conclusión es que se pueden encontrar otras figuras históricas que encajarían en las profecías del Mesías. Eso es cierto. Algunos individuos podrían cumplir 1, 2 o incluso unas cuantas profecías. Sin embargo, encontrar una persona que las cumpla todas es prácticamente imposible. Permíteme ilustrarlo. Las siguientes páginas serán más técnicas y científicas en naturaleza, pero te aseguro que esta información es importante y agradable de examinar. La precisión de las Escrituras. A mitad de la década de 1900, un profesor de ciencias llamado Peter Stoner publicó un libro titulado La ciencia habla. En esta obra hablaba de las profecías de Cristo a la luz de la ciencia de la probabilidad.
Respecto a su hallazgo, el doctor en ciencias H. Harold Hassler escribió en el prólogo a La Ciencia Habla: el manuscrito de La Ciencia Habla ha sido revisado cuidadosamente por un comité de miembros de la Afiliación Científica Americana y por el Consejo Ejecutivo de la misma agrupación, quienes declaran que lo encuentran generalmente aceptable y exacto en lo que respecta al material científico que contiene. El análisis matemático que incluye está basado sobre principios de probabilidades perfectamente sanos, y el profesor Stoner los aplica de un modo correcto y convincente. Stoner no realizó este estudio solo, sino que sacó conclusiones de más de 600 estudiantes de ciencias de 12 clases distintas. Él sopesó cuidadosamente sus hallazgos y luego editó partes para que sus datos fueran más conservadores. Su evaluación inicial incluyó las siguientes 8 profecías acerca de Jesucristo. Primera, Cristo debía nacer en Belén, profetizado en Miqueas 5:2, cumplido en Mateo 2, del 1 al 7, y Juan 7:42, Lucas 2, del 4 al 7. Segunda, Cristo tenía que ser precedido por un mensajero profetizado en Isaías 43 y Malaquías 3:1, cumplido en Mateo 3, del 1 al 3, 11:10, Juan 1, 23, Lucas 1, del 13 al 17. Tercera, Cristo tenía que entrar en Jerusalén en un burro, profetizado en Zacarías 9:9, cumplido en Lucas 19, del 28 al 37, Mateo 21, del 1 al 11. Cuarta, Cristo debía ser traicionado por un amigo, profetizado en Salmos 41, 9 y 55, del 12 al 14, cumplido en Mateo 10, 4, 26, 47 al 50, Juan 13, del 21 al 27. Quinta, Cristo debía ser vendido por 30 monedas de plata, profetizado en Zacarías 11:12, cumplido en Mateo 26:15 y 27:3. Sexta, el dinero por el que Cristo fuera vendido debía ser arrojado al tesoro en la casa de Dios, profetizado en Zacarías 11:13, cumplido en Mateo 27, del 5 al 7. Séptima, Cristo debía guardar silencio ante sus acusadores, profetizado en Isaías 53:7, cumplido en Mateo 27:12, Marcos 14, 60, 61 y 15, del 3 al 5. Octava, Cristo debía ser ejecutado mediante crucifixión como un ladrón, profetizado en Salmos 22:16, Zacarías 12:10 e Isaías 53:5 y 12, cumplido en Juan 20:25, Mateo 27:38, Marcos 15, del 24 al 27. Antes de continuar, permíteme dar una sencilla ilustración de la ciencia de la probabilidad. Imagínate que tomamos 9 pelotas de tenis amarillas y una pelota de tenis blanca. Las ponemos en un cubo con capacidad de 20 litros y las mezclamos. Después, cubrimos los ojos de una persona y le pedimos que saque una bola del cubo. Las probabilidades de que elija la bola blanca serían de 1 entre 10. Esto es simple probabilidad. Siguiendo esto, Peter Stoner dijo lo siguiente respecto a las 8 profecías enumeradas en la página anterior. Encontramos que la probabilidad de que alguien que haya vivido hasta nuestros días hubiese cumplido las 8 profecías es de 1 en 100,000 billones. Esta estadística es impactante, pero a menos que seas matemático o científico, es difícil comprenderlo. Stoner lo ilustra con un astuto ejemplo, el cual voy a parafrasear. Si fuera posible que nosotros obtuviésemos 100,000 billones de dólares de plata, tendríamos un problema. ¿Cómo los almacenaríamos? No hay nave o edificio lo suficientemente grande en el mundo entero.
El volumen sería tan enorme que las monedas cubrirían todo el estado de Texas con unos 65 centímetros de espesor. Esta es una cantidad gigantesca de monedas. Supongamos que pudiéramos conseguir esa cantidad de monedas. Marquemos ahora una de esas monedas de plata. Después, removemos la cantidad total y la redistribuimos por todo el estado de Texas. Ahora, vendamos los ojos a un hombre, le ponemos en un helicóptero y hacemos que vuele por todo el estado de Texas, esperando a que él dé la orden de descender. Una vez en el suelo, puede salir del helicóptero aún con los ojos vendados y escoger una moneda. Las probabilidades de que escoja la moneda marcada en todo el estado de Texas son las mismas probabilidades de que algún hombre, desde los tiempos de los profetas hasta los tiempos modernos, cumpliera las 8 profecías mesiánicas. Stoner escribió: esto quiere decir que el cumplimiento de solamente estas 8 profecías prueba que Dios inspiró a los escritores de esas profecías para que escribieran con una precisión tal que le falta únicamente una probabilidad en 100,000 billones para ser absoluta. Es asombroso reflexionar en estas probabilidades. Sin embargo, Stoner no se detiene con las 8 profecías iniciales. Pasa a considerar 8 profecías más del Antiguo Testamento, 16 en total, que pronostican la vida de Jesús. Él afirma: la probabilidad de que las 16 sean cumplidas en una sola persona es de 1 en 10 elevado al 45. ¿Cuál es este número? Sería un 1 con 45 ceros después. Stoner ilustra esta probabilidad y de nuevo yo la parafrasearé. Si tuviéramos ese número de monedas de plata de $1, la Tierra sería demasiado pequeña para contenerlas. Tendríamos que combinarlas en una bola sólida. Esta bola o esfera tendría un diámetro 60 veces superior al de la distancia que hay desde la Tierra al Sol, que es de 8.800 millones de kilómetros. Permíteme ayudarte a entender lo grande que sería esta esfera. Vuelo con frecuencia a otros países para enseñar la palabra de Dios. Sorprendentemente, ahora podemos volar sin escalas al otro lado de nuestro planeta en tan solo 24 horas. A los apóstoles les hubiera encantado vivir en nuestros días. Sin embargo, si quisiéramos volar alrededor de nuestra esfera de dólares de plata en un avión, no podríamos hacerlo porque ninguna persona en nuestra era ha vivido tanto tiempo. Se necesitarían más de 400 años para volar sin escala alrededor de este globo de monedas de plata. Si comenzásemos nuestro viaje el día en que los colonos llegaron a Plymouth, Massachusetts, en 1620, después de Cristo, aún no habríamos terminado de recorrer el círculo de este globo de monedas de plata. Debemos también tener en mente que este no es como el ejemplo anterior. Monedas de plata cubriendo el estado de Texas con una profundidad de 65 centímetros. No, todo este globo estaría compuesto por estas monedas de plata. Imagínate marcar una de esas monedas de plata, revolverla dentro de este gigantesco globo y después vendar los ojos a un hombre y decirle que escoja una moneda. ¿Esperarías que fuera la moneda marcada? Ahora tienes una idea de las probabilidades de que una persona cumpliera las 16 profecías escritas acerca de Jesús cientos de años antes de su nacimiento. Pero hay más. De nuevo Stoner no se detuvo en las 16 profecías cumplidas, sino que siguió hasta 48 profecías. Es realmente más difícil intentar comprender lo que escribió después. Con el fin de extender esta consideración más allá de los límites de la comprensión humana, consideremos 48 profecías similares en las probabilidades de cumplimiento humanas a las 8 que tratamos primeramente. Empleando el mismo principio de probabilidades que hemos empleado hasta aquí, descubrimos que la probabilidad de que una sola persona hubiese cumplido las 48 profecías es de 1 en 10 elevado a 157. Ese es el número 1 con 157 cero detrás. Sería una pérdida de espacio que yo escribiera ese número. Stoner de nuevo nos ayudó a comprender tal número con otra ilustración. Esta vez
La moneda de dólar de plata es en sí misma demasiado grande. Tenemos que buscar un objeto más pequeño. El electrón es el objeto más pequeño que conocemos. Los electrones son tan pequeños que si los pusiéramos en fila en una línea de 1 pulgada, 2,54 centímetros, tardaríamos más de 19 millones de años en contarlos a un ritmo de 250 por minutos. Eso es muy diminuto. No olvides que es una sola línea de 1 pulgada de longitud. No quiero agobiarte con lo que se tardaría en contar 1 pulgada cuadrada y ciertamente no quisiera pensar en 1 pulgada cúbica de electrones. Es inconcebiblemente más tiempo. Con esto en mente, preguntemos lo grande que sería una bola compuesta por 10.157 electrones. Para hacerlo simple, sería una bola con un radio mayor que la distancia hasta el punto más lejano que la humanidad ha visto en el espacio exterior, que es de 13.000 millones de años luz de distancia. Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, no por hora. Si tuviéramos una bola de electrones cuyo radio fuera de 13.000 millones de años luz, aún no tendríamos 10.157 electrones. De hecho, estaríamos aún muy lejos de ello. La probabilidad de que un hombre con los ojos vendados, dejado en esta bola de electrones, seleccione el electrón marcado es la misma probabilidad de que un hombre en la historia pudiera haber cumplido solamente 48 profecías sobre Cristo, escritas por los distintos escritores del Antiguo Testamento. ¿Te gustaría que ampliara nuestra discusión hasta las más de 300 profecías que hay en total? Probablemente estés pensando, no, por favor. Espero que estés pensando eso porque es prácticamente imposible ilustrarlo de una forma que nuestra mente finita puede entenderlo. Así que permíteme resumir. Tenemos más de 300 profecías escritas por distintos hombres en diferentes idiomas de varios países, escritas en un espacio de tiempo de cientos de años, y todas cumplidas en un hombre. ¿Cómo podría negar a alguien que el verdadero autor de la Escritura sea Dios mismo? ¿Cobran ahora estas palabras de sus labios un mayor significado? Toda palabra de Dios demuestra ser verdadera. Proverbios 30:5, Nueva Traducción Viviente. Él es quien declara: yo estoy vigilando y ciertamente llevaré a cabo todos mis planes. Jeremías 1:12, Nueva Traducción Viviente. Por esta misma razón, sin dejar de cumplir ninguna de las promesas que le hizo a Moisés. Primera de Reyes 8:56. La palabra de Dios es más confiable que el sol que sale cada mañana, lo cual Jesús afirma diciendo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Nuestro Creador nos ha dejado sus huellas innegables para que sepamos que Él es Dios y que su voluntad está revelada en las Escrituras. Mucha atención. Para reiterar las palabras de Pablo en 2 de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y nos enseña a hacer lo correcto, bueno, Nueva Traducción Viviente. Esta no es una idea compleja, de hecho, es bastante simple. La Escritura es la palabra de Dios y podemos confiar en ella como el estándar universal para evaluar y determinar lo que es verdaderamente bueno. Si crees que tu propia sabiduría o la de un amigo, la de un experto o la de la sociedad es más beneficiosa que la sabiduría de Dios, por favor, vuelve a considerarlo, porque la Escritura declara: Dios mira desde los cielos a toda la raza humana, observa para ver si hay alguien realmente sabio, si alguien busca a Dios. Pero no, todos se desviaron, todos se corrompieron. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Salmos 53, 2 y 3, Nueva Traducción Viviente. Como ya hemos tratado en este capítulo, Dios ha provisto evidencias innegables de la validez de las Escrituras.
En estos versículos, el salmista enfatiza que cualquier sabiduría contraria a la palabra de Dios, incluso aunque parezca buena, de hecho es corrupta y perjudicial para nuestro bienestar. Examinemos las palabras que rodean la declaración de Pablo a Timoteo. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados. Nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo. Segunda de Timoteo 3, del 14 al 17, Nueva Traducción Viviente. Debemos permanecer fieles a las cosas que se nos han enseñado. Pablo no se está refiriendo a las opiniones de los hombres, a la psicología, sociología o cualquier otra sabiduría elaborada por el sistema de este mundo. Se está refiriendo a las Escrituras. El apóstol urge a su hijo espiritual a permanecer fiel a ellas. Subraya la importancia de mantenerlas en primera línea de su corazón. Viviríamos en un mundo muy distinto si Adán y Eva hubieran hecho esto. Considera este hipotético caso. Tienes que hacer un viaje que requiere que pases caminando por un campo minado enorme. No solo hay minas enterradas, sino también hay hoyos de arenas movedizas, trampas mortales, plantas venenosas y sumideros. Antes de comenzar, te han entregado un mapa que revela el lugar exacto de cada mina y sumidero, así como pistas a tener en cuenta para evitar trampas, arenas movedizas y plantas venenosas. ¿Cómo manejarías ese mapa? Lo meterías en la mochila junto a tus barritas energéticas y tu botella de agua, pero debido a los desafíos de tu viaje, serías negligente a la hora de leerlo. Lo consultarías solamente cuando se presentase la oportunidad de hacerlo. Lo verías como una lectura informal. Lo leerías al principio y luego lo guardarías confiado en que podrías recordar toda la información. ¿Alguna de estas acciones describe tu conducta? Si es así, probablemente saldrías de ese campo gravemente herido o en una bolsa de plástico. Permíteme decir lo obvio. Una persona sabia leería con mucha atención el mapa, lo estudiaría, meditaría en su información y luego lo guardaría de tal forma que fuera fácil acceder a él. Frecuentemente lo consultaría en su viaje escogiendo cautelosamente su ruta según lo aprendido. Si tú tuvieras que hacer ese viaje, ¿no harías lo mismo? La verdad es que todos tenemos un viaje así cada día y nuestro mapa es la Biblia. Con esta verdad en mente, escucha el consejo de Dios en la Escritura. Enumeraré unos cuantos versículos clave. Por favor, no lo leas rápidamente, sino lee atentamente cada palabra. Su propósito es el de animarnos y advertirnos cómo manejar el mapa de las Escrituras durante nuestro viaje por el campo mortal minado de este mundo. Al leerlos, observa en concreto las palabras cuidado o atención. Tengan, pues, cuidado de hacer lo que el Señor su Dios les ha mandado. No se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda. Deuteronomio 5:32, Nueva Versión Internacional. Debemos hacer no parte, sino todo lo que el Señor nos ha mandado. Tenemos que prestar atención y seguir cada detalle de sus instrucciones. Él nos ama profundamente y no quiere que seamos heridos de gravedad ni que muramos en nuestro viaje. De nuevo, escucha con atención y asegúrate de obedecer. Entonces todo te saldrá bien. Deuteronomio 6:3, Nueva Traducción Viviente. Cuando escuchamos y también obedecemos con atención, todo nos sale bien. Dios mismo garantiza esa promesa. Vemos las mismas instrucciones en Deuteronomio 8:1, 12:28, 32 y 28:13. Si los lees, descubrirás que si prestamos atención a los mandamientos de Dios, disfrutaremos de vidas plenas, nuestro trabajo será mucho más eficaz
y en la sociedad siempre estaremos arriba, nunca debajo o detrás. ¿Estás entendiendo lo importante que es leer, escuchar y obedecer cuidadosamente sus palabras? Podrías replicar: pero John, estas instrucciones se dieron bajo la ley, son requisitos del Antiguo Testamento. Ahora estamos bajo el nuevo pacto de la gracia. ¿No nos liberó Jesús de esta tediosa esclavitud? Jesús nos liberó de la ley, pero no de la continua advertencia de prestar mucha atención a la palabra de Dios. Sigue siendo crucial para nosotros. Escucha estas instrucciones del Nuevo Testamento. Moisés dijo: el Señor, Dios de ustedes, les levantará un profeta, Jesús, como yo de entre su propio pueblo. Escuchen con atención todo lo que Él les diga. Hechos 3:22, Nueva Traducción Viviente. De nuevo se nos dice que escuchemos con atención todo lo que Jesús nos dice, no algunas cosas. Lee al apóstol Santiago. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Santiago 1:25, Nueva Traducción Viviente. Además, se nos enseña: mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotros guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. Segunda de Timoteo 1:14, Nueva Traducción Viviente. Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Hebreos 2:1, Nueva Traducción Viviente. Desviarnos en la vida, por lo general, no se produce mediante una decisión consciente, sino más bien ocurre sin darnos cuenta. Cuando yo era niño y pescaba en el lago, a veces mi impaciencia por comenzar me hacía no anclar la barca antes de empezar a pescar. Me ensimismaba pescando y al levantar la cabeza 30 minutos después, me daba cuenta de que no podía ver bien dónde estaba la orilla. Me había alejado sin darme cuenta. Nosotros nos desviamos de la verdad cuando no prestamos cuidadosa atención. Ocurre cuando no hemos leído, escuchado, meditado y obedecido las Escrituras. Lo que no mantenemos en foco eventualmente se desvanece. Después nos alejamos con facilidad y la voluntad de Dios queda reemplazada por la influencia de personas a nuestro alrededor y las voces de la sociedad. Después aceptamos lo que nos parece bien según nuestra incorrecta evaluación propia. En el capítulo previo establecimos una verdad importante. No hay nada bueno para nosotros fuera de la voluntad de Dios. ¿Estás de acuerdo en que la voluntad de Dios está revelada en las Escrituras? Si es así, es la hora de construir nuestros cimientos.